Bueno, la gran discusión es saber, ¿la reincidencia es constitucional o no? Para traerlo, en la reincidencia en delitos, por supuesto, de la órbita penal, para traerlo a un ejemplo concreto. Yo robo hoy, recibo 4 años de condena, ¿qué cumplo? Se termina mi pena, vuelvo a robar. ¿Debo ser considerado reincidente o no? Este es el planteo. A ver, en la provincia de Buenos Aires se había avanzado mucho. Daniel Scioli había avanzado mucho en el tema de las reincidencias. Y ahora Zaffaroni otra vez vuelve a plantear esta vieja historia. Darío Giustosi, intendente, tiene una opinión muy fuerte y formada sobre el tema. Sí, así es. La realidad es que primero no debe ser un debate entre juristas, ni de juristas, ni en lo académico, sino debe incluir la realidad de la gente, ¿no? En los hechos concretos, lo que está reclamando la comunidad. Yo recorro la provincia de una punta a la otra, mis propios vecinos nos reclaman firmeza, claridad, penas ejemplificadoras y desalentar la comisión de delitos, o sea, a las bandas de delincuentes, especialmente estamos hablando de delincuentes peligrosos. Y es ahí donde yo creo que nace la controversia. La reincidencia, si uno la carga en delitos leves, un ladronzuelo, como se dice en el barrio, el ladrón de gallinas, y por acumulación cae en la cárcel junto con un delincuente peligroso, ahí sí es una bomba de tiempo, porque se convierte en un aprendiz de delincuente peligroso y la cárcel termina funcionando como una especie de una academia de profesionalismo. Ese tiene que tener un tratamiento. Ahí la reincidencia en delitos leves, nosotros creemos que hay que eliminarla. Ahora, la reincidencia en delitos graves, no solo hay que sostenerla, sino hay que hacer un seguimiento de cómo se está aplicando, porque en otros casos, en donde existen sistemas punitivos, funciona, y funciona bien, y todos estamos atentos, en temas mucho más sencillos, que no está en riesgo la vida de nadie, o sí, pero es colateral. Por ejemplo, uno pasa un semáforo en rojo, tenés una determinada quita de puntos. Si lo pasás por segunda vez, es mayor la quita de puntos. Si lo pasás por tercera vez, te quitan el carnet. Acá tiene que ser lo mismo, y más cuando estamos hablando de personas que coquetean con la muerte y con la libertad de los demás, incluso con su propia vida y con su propia integridad. Claro, lo que la teoría de Zaffaroni dice es que esto es estigmatizar a una persona porque en realidad no se está juzgando un hecho, sino a una persona con antecedentes. Si yo ya cumplí la primera condena, debo ser considerado como nuevo delincuente para el segundo hecho. Yo creo que es una señal pésima para la sociedad. Horrible. Creo que el que las hace las paga, y ese debe ser la señal. La señal es, tanto para el delincuente como para el que decide vivir honestamente de su trabajo y demás, debe ser muy claro y sin el que fisuras. las hace 2 veces o 3 veces las tiene que pagar cada vez más caro todavía. Y ahí es donde yo creo en un sistema de penas progresivas, claro, y ejemplificadoras. Porque si no estamos pensando en que el delincuente, profesional, el delincuente peligroso, que tiene el comportamiento que tiene, lo tiene porque es bueno y en realidad no le quedó otra, no. Si ya tuvo una pena, si tiene, en la mayoría de los casos no está en una situación de indigencia, que no tienen plata para comer o para vivir, que justificaría otro tipo de actitudes. Realmente la situación no es esa y la gente lo ve, y además nosotros creo que este tipo de debate que lo tenemos que tomar sin prejuicios, tenemos que corrernos de una mirada. Yo he militado en los derechos humanos, admiro a Zaffaroni en lo académico como miembro del Superior Tribunal, pero en esto, cuando estamos en contacto cotidiano con una realidad de la Argentina que necesita dar señales claras, y la presidenta sensible a eso ayer lo ha dicho, porque la propia ciudadanía está transmitiendo que las sensaciones que entran por una puerta y salen por la otra. Fue un cambio de opinión de la Presidenta. Porque, digamos, de un hipergarantismo, mal llamado garantismo, pero de un hipergarantismo pasamos casi a la mano dura. Podríamos decir que, todos queremos que se garanticen los derechos constitucionales y en ese caso somos todos garantistas. Por eso que a veces cuando está banalizado y cruzado por cierta ideología o ideologización, estamos en un error. Nosotros creo y estamos convencidos que en esto hay que ser contundentes y muy claros. Miren, el 90% de los delincuentes que están hoy en la calle cometiendo delitos peligrosos son reincidentes. ¿Qué mirada tenemos que tener sobre eso? ¿Tenemos que alivianarle, facilitarle la libertad para que sigan cometiendo delitos? Hoy es el problema. Y si nosotros de cara al futuro ablandamos y flexibilizamos aún más, puede ser catastrófico. No estamos dispuestos a probar a ver qué pasa. Se puede llevar una generación puesta. Lo que pasa que, es una opinión mía personal, ¿no? El ladriprogresismo le hizo mucho daño a la República Argentina. Usted lo admira a Zaffaroni, yo muy poquito, así chiquito nada más.
Y la verdad siempre es a favor de los delincuentes. Siempre las ideas son a favor de los delincuentes, no de la gente honesta. Yo creo que hay el debate en lo académico, el debate ideológico existe, y está bien que exista y está bien que sea, para agregarle racionalidad cada vez que uno va a dictar una norma, cada vez que se va a sentar jurisprudencia, y en definitiva son los parámetros con los cuales se ordena una sociedad. Ahora, una vez que se probó que en un sistema de seguridad naturalmente tiene que incluirse políticas como ha hecho este gobierno, políticas de inclusión social permanente, programas de contención a los sectores en riesgo. Después, una fuerte política de prevención en la fuerza de seguridad, pero penas ejemplificadoras. Si no existen las penas ejemplificadoras, todo lo demás no sirve para nada. Es más, podés poner miles de cámaras, podés tener muchos patrulleros, podés tener policías, que van a estar desalentados ellos, no los delincuentes. Y hay que desalentar al delito, no a los distintos dispositivos del Estado, para controlarlo, para prevenirlo, o en todo caso para castigarlo si es necesario. Usted propone que, digo, frente a la acumulación de delitos de una misma persona, la pena sea cada vez más grave. Que se tenga en cuenta, no se puede eliminar eso como si no hubiera pasado, como si no pasase. Se tiene que tener en cuenta. No es alguien que pasó de cometer un error, de ser malo para la sociedad, pasó a ser bueno. Entonces después cometió otro delito nuevamente, y de ser bueno pasó a ser nuevo malo, cometió un delito, lo consideramos malo, lo sancionamos y vuelve a ser bueno después que cumplió la pena. La mirada, esto es una película, porque en el medio está en riesgo la vida de muchos inocentes, pero además la del propio delincuente. A ver, cuando cumplió la pena es bueno, hasta que demuestre lo contrario. Una vez que vuelve a ser malo, debe ser castigado como malo. Claro, incluso, a ver, si no, nosotros podríamos decir, totalmente trastocados. A ver, y si, cuando uno dice, no, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con el tema del sistema carcelario? Bueno, a ver, si se tienen que construir más cárceles o reformarlas o modificar el sistema, obvio, o hacerlo más moderno, que estudien, que produzcan, que sean con plena vigencia de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero Zaffaroni no quiere cárceles. Naturalmente estoy de acuerdo con eso. No quiere a nadie en la cárcel, Zaffaroni. Y las teorías de Zaffaroni van en ese sentido. Nadie en cana, nadie preso. Nosotros sostenemos que a esta altura del campeonato, después de que se crearon en la Argentina 5 millones de puestos de trabajo, hubo programas de inclusión, políticas sociales de nueva generación, hay todos los intendentes, aun cuando no tengamos la responsabilidad primaria de la seguridad, hemos hecho esfuerzos con recursos de nuestra comunidad para poner cámaras. Bueno, el gobierno ha colaborado financiando sistemas de incorporación de tecnología, el gobierno nacional. Ahí, después de todo esto que pasó, si siguen los parámetros como están y que nos preocupan, es porque algo está fallando, y creo que lo que está fallando es algunos sectores de la justicia que no actúan con firmeza y no dictan fallos ejemplificadores. Esto que vos decías, Eduardo, que el Zaffaroni no quiere a nadie, a mí me pasa lo mismo que a Justosi. Yo tengo una gran admiración, creo que es uno de los mejores teóricos que tiene América, Zaffaroni, sobre derecho penal. Creo que es estupendo. Yo leí algunos fallos de Zaffaroni que, la verdad, te digo, son vomitivos. Bueno, por ejemplo, decir que un auto estacionado es un auto abandonado, estacionado en la puerta del canal, es un auto abandonado por su dueño y que puede ser afanado por cualquiera. No dice eso. Es vomitivo. No dice. Es vomitivo. Pero no dice eso el fallo. El otro, sí, dice. No dice el fallo. Sí, no dice eso el que fallo. El auto estacionado. No, que un auto calle, abandonado. No, señor. Sí. El auto estacionado por su dueño es un auto abandonado por su dueño. Bueno, no es verdad. Y después, un día lo invitamos a Zaffaroni que venga y que lo charle. ¿Quiere que te muestre otro fallo de Zaffaroni? Vomitivo, que le reduce la pena a un señor portero. ¿Conocés ese fallo vos? Sí. ¿El del portero? ¿Tenés algo para decir? No, digamos, a mí me gustaría traer el fallo y discutirlo y todo esto, pero yo no creo... ¿Qué vas a discutir? A ver, el portero le metió el pene en la boca a una nena de 8 años y el señor Zaffaroni dijo, no fue tan traumático para la nena porque la luz estaba apagada y además el trauma era del señor porque la nena se lo podría haber mordido. ¿A vos te parece eso? No, a ver, es vomitivo, viejo. Vomitivo. No, a ver, la verdad, si eso dije, perdón, porque si no quedo como defendiendo una atrocidad que no voy a... que no dice eso el fallo? Un poquito. Si dice, cualquier juez dice eso, estoy en absoluto desacuerdo. No tengo el fallo, no puedo leer los fundamentos, bueno. no recuerdo, digamos, de ninguna manera que... ¿Sabés que era juez? ¿Sabés que era camarista? Sí, de cámara, obviamente. Obviamente. Que juró por el proceso militar.
Con Elber, que era el otro camarista. Sí, Okay. Como tantos jueces que estuvieron durante el proceso. Me parece que discutir la condición democrática de Zaffaroni me parece que no corresponde. Ahora, lo que yo sí creo es que hay, y no represento a Zaffaroni, una corriente abolicionista, que esto es así, que cree que el derecho penal es una técnica de regulación social que debe ser abolida. Hasta ahí no llego. Va a ser muy difícil. Zaffaroni, perdón, es peor. Dice que el Código Penal es un reflejo del autoritarismo. De la Peor autoridad, todavía. de la autoridad. Del autoritarismo. De la autoridad. A ver, si nosotros tuviésemos que encontrar un punto en común, a pesar de la controversia que puedan generar, es que es interesante y es importante para el debate. Muchas veces el debate y el propio Zaffaroni en sus teorías lo lleva al límite para hacer pensar, digamos, lo lleva al límite. Ahora, después fallos puntuales, cuestiones puntuales, Totalmente. habría que analizarlo puntualmente y demás. En este caso, en la Argentina de hoy, en la situación que tenemos, lo que creo que hay que laudar diferencias y pensar más que en la teoría, en la práctica, en los hechos concretos. En los hechos concretos hoy, si eliminamos la reincidencia en delitos graves, gravísimos, es violación, intento de homicidio, secuestros extorsivos, robo automotor, que son muy sangrientos en general, va a ser, creo, va a ser peor todavía, porque en lugar de desalentar al delincuente, desalentamos al buen policía. Tiene razón. En lugar de alentar, digamos, a los que están en el límite a que no ingresen en el camino del delito porque es riesgoso y porque se le puede llevar puesta la vida, lo puede tomar con liviandad. El fallo se trataba sobre un Audi A6. ¿Sobre qué, perdón? Un Audi A6. Entonces dijo el juez: para quien el robo de un auto en la vía pública tiene menor reproche jurídico porque el vehículo así estacionado parece un coche en situación de abandono. ¿A vos te parece que está bien eso? No me parece tan terrible. No es lo que vos habías dicho. Y el otro fallo, ¿cómo que no? Y el otro fallo es el caso Tiraboski, que es el que yo te dije. ¿Puedo proponer a la producción que la semana que viene nos tomemos 10 minutos, tragamos el fallo completo y fundamento? ¿De Tiraboski? Sí, todos los dos, Tiraboski y el del auto abandonado. Y el del auto estacionado. Invítenme Tu aunque auto sea como estacionado público. es un auto abandonado. No dice, en apariencia. Y cualquiera te lo puede... Pero no claro, en dice. apariencia, y cualquiera te lo puede afanar. No, te está diciendo que está afanando. Está diciendo que si yo te lo robo de tu casa, tiene No me di cuenta... si vos me lo robás de mi casa, entonces tiene mayor gravedad que si lo robo de la calle. Y es lógico. Claro, es lógico, porque es un auto abandonado. Sí, pero estamos hablando de un delito. A los dos se los considera robo. No, Lo en estacionaste. apariencia. Le diste vos mismo, en apariencia. Pero te das cuenta que falla siempre a favor del delincuente. ¿Qué apariencia? Un auto que Ahora, vos ¿les puedo estacionás... pedir algo? Lo raro es que usted está haciendo de mediador. ¿Les puedo pedir algo? Lo raro es que No, es que yo me saca. quiero... Zaffaroni me saca. Es que yo lo sacaba. Eduardo, discúlpeme, perdón. se nota, pero digo, a ver, yo creo algo que es importante. Primero, no estamos hablando de bienes. Cuando yo hablo de vidas. Sí, del valor vida. No estoy hablando claro. de vidas, o sea, estoy hablando de delincuentes peligrosos, los casos graves, gravísimos, que son aquellos que podrían estar tipificados, que pueden tener una pena entre 3 y 8 años, que si reincide y que por su comportamiento, por su situación psicológica, etcétera, que tendrá que el Estado protegerlo, cuidarlo, recuperarlo, pero lo que también tiene que proteger y fundamentalmente proteger el uso de una libertad completa es al resto de la ciudadanía en paralelo y garantizarlo. Para eso tiene que dar señales claras a la sociedad. El que las hace las paga y punto. Está claro. No puede haber más discusión. Sí, no es lo de mismo eso. el que roba una vez que el que no. No estamos hablando de bienes. Es que para Zaffaroni, para tipos como Zaffaroni, si me permite agregar algo. Si me permiten agregar algo. Además, también hay una cosa que es muy interesante tener en cuenta. Es cuáles son el daño extensivo, la extensión del daño. Por ejemplo, hoy estuvimos en un caso, hoy acompañé un caso que se leyó el fallo en el tribunal, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Creo un fallo ejemplar, en donde todos los efectores públicos funcionaron como se debe. Hubo un chico que disparó un arma, lamentablemente le fue la vida a otro chico, muy querido por todos, conocido por nosotros, y fue apresado a las pocas cuadras. La instrucción de la Fiscalía fue impecable y el fallo del tribunal fue contundente. Ahí está desalentando el delito. Eso es lo que hay que hacer. El otro camino... La inmediatez entre el hecho y la sentencia. ¿Y qué es lo que tiene en cuenta en el fallo que me pareció impecable? Tiene en cuenta el daño extensivo, no solo la pérdida de una vida, el daño al hermano, el daño al padre, el daño a la madre, el daño a los chicos que estaban acompañando a ese chico. Uno perdió la universidad,
el otro sufre de depresión, otro tiene ataques de pánico. Todos Sí. los que estuvieron con él en esa noche de Navidad, para colmo, tuvieron daños extensivos Sí. al delito, Está claro. que hay que tenerlo en cuenta en el momento de la aplicación de una pena. Darío, le agradecemos mucho que haya venido a mediar este programa. De verdad, muchas gracias. Es muy Lo amable. seguimos cuando quieran. Bueno, la semana que viene debatimos los Me dos casos. El caso me Tiraboschi. sacás con Zaffaroni. Porque Zaffaroni además es el mismo juez de la corte de las plantas de marihuana Sí, que comparto. y de los prostíbulos. De sus prostíbulos. No, de los de la inmobiliaria. De sus prostíbulos. De la inmobiliaria. De la inmobiliaria. No, siempre, no, la verdad que para defender a Zaffaroni ya es un fenómeno. Sí, sí, Tomás, pero tengo gran ¿querés ser abogado de él? admiración. No, ojalá, no me da el piné, pero la verdad que lo admiro mucho. Ok. Nos vemos el lunes que viene. Sí, Seguimos después dentro. no sé. ¿Nos Sí, vemos? si viene justo. Sí, Sí, el lunes seguimos. que viene. Ahora sí. seguimos a ver si puedo completar la mediación. Nos vemos. Bueno, Sí, el nos vemos. lunes que viene seguro. Bueno, no sé, vos venís, yo no sé si vengo. Bueno, yo después. Señores, nos estamos viendo, gracias. Se quedan con Laje. Con Laje.